Entonces, es algo muy básico, pero hay hermanitos que de pronto no conocen sobre la elaboración del arroz integral, que es diferente al arroz blanco, ¿no? Y la idea sí es que vayan ustedes aprendiendo desde lo básico y vayan escalando, porque el camino del cristiano debe ser así. Dicen proverbios que debemos ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Entonces debemos empezar como los niños de preescolar. Ellos empiezan primero gateando, luego caminando, luego ya corren y finalmente eso trepan y escalan todo, ¿cierto? Entonces así debemos empezar nosotros también. La invitación es que ustedes empiecen a hacer cambios, así sea algo mínimo, pero que lo hagan, porque es para beneficio propio. Esto es como la salvación. No, cuando digan Neila, no va a pasar nadie más, ¿cierto? Es algo individual y la salud también corresponde a cada uno de nosotros. Entonces la invitación es a que aprendamos y que no sea solamente teoría, sino que lo pongamos en práctica. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a empezar a hacer lo del arroz y hay dos maneras de hacerlo, hermanitas. Bueno, ahí vamos mirando como qué cositas dentro de la propuesta para hacer integral. El primero es que como este grano está completo, por eso se llama integral, es más duro. ¿Listo? Entonces, la primera manera de hacerlo es dejándolo en remojo desde la noche anterior, para que ablande. A mí personalmente me gusta de la segunda manera, pero ustedes experimenten, porque la cocina es de experimentar. Yo, por ejemplo, les puedo ayudar, les puedo enseñar o indicar a hacer 4, 5, 7 salsas, pero ustedes en la cocina ya después le quieren cambiar la cúrcuma y le ponen zanahoria, entonces eso es como un laboratorio, ¿sí? Ya es de las que están en la cocina somos las que sabemos realmente cómo se hacen las cosas y vamos variando. Entonces la segunda manera de hacerlo, obviamente también les recomiendo que primero lo laven, ¿no? Antes de ponerlo en remojo, lo lavan. Y lo mismo para la segunda parte, para la segunda opción también lo lavan. Y luego entonces lo que vamos a hacer es que tomamos un sartén, bueno ahorita no tenemos como las cositas a la mano, es un sartén pequeño, de acuerdo a la medida que ustedes vayan a colocar, ¿no? Lo que tengan ustedes en su casa. Entonces este proceso se llama cetrinizar. ¿Qué es cetrinizar? Eso se hace con algunos cereales y en este caso entonces es el arroz. Entonces vamos a tomar 2 pocillos de arroz, por ejemplo, y lo vamos a poner, cetrinizar es que lo vamos a poner a tostar, ¿listo? Antes de ponerlo a cocinar. ¿Para qué se hace la cetrinizada? Se hace para que el grano tenga como, ya esté precocido, ¿sí? Entonces disminuye el tiempo de cocción y también hace que el grano se abra más. Entonces, lo que les voy a decir no es una propaganda, pero suena como una propaganda. Realmente el arroz integral sí rinde más. A veces pongo a hacer solo un pocillo, hermanos, y tengo en la finca una arrocera un poquito más pequeña y se llena completamente. Entonces, para que ustedes vean que también es economía. A veces los hermanos dicen, es que ser vegetariano es muy costoso, pero nosotros donde vivimos hemos aprendido también por los escritos que tenemos que buscar una estricta economía. Y la economía también en este momento del país no es la mejor, entonces tenemos que buscar también donde es un poquito más económico y hemos encontrado la diferencia entre el arroz blanco por ahí 200 pesos. Entonces no es tampoco decir que es muchísimo más costoso que el blanco, no. Y pues mi esposo les va a explicar por qué es que realmente debemos consumir el arroz integral, porque el arroz blanco es muy perjudicial para la salud, hermanos. Hermanita, una pregunta, cuando se hace acá el proceso de Cetrinizar. sin aceite, Sin nada, ya lo vamos a hacer, sí, sin nada. Cuando se remoja en la noche también hay que hacerle ese... Son 2 opciones, una es lavarlo y ponerlo en hidratación. ¿Listo? Hasta el otro día ya lo ponen a cocinar. Y el otro es diferente, lavarlo y ponerlo a dorar. Que ese es el que vamos a hacer porque me parece, a mí me funciona más eso, pero lo que les digo, ustedes experimenten. Igual no pierde nada, o sea, de la misma manera
Queda bien. Sí. Bueno, hermanas, mire, hay una de las cosas, una hermana me preguntaba y me decía ayer, bueno, nosotros aprendemos a hacer arroz, aprendemos a hacer ensaladas, aprendemos a cocinar, pero ¿cómo sabemos pero por ejemplo los que están o estamos enfermos, decía algunos, para saber qué es bueno y qué es malo para la salud? Porque eso de todo no es cocinar, es saber cómo funcionan los alimentos y cada uno de ellos dentro del organismo. Eso es lo que necesitamos saber. Como es mucha la ciencia fisiológica y gastronómica que tendremos que estudiar, pues vamos a hacer lo más básico y más sencillo que podamos, por lo menos para arrancar por ahí. Así que, bueno, mi esposa después les reforzará esta parte, pero inicialmente, cuando una persona está enferma, tiene que dejar, son 7 o 8 cosas, voy a ponerle 6 cosas por lo menos. Y es así, iniciando con 5, ya empezamos un proceso de mejoración. Y esas 5 son 5 cosas blancas que son refinados. Entonces vamos a empezar azúcar y sal, nada de azúcar y sal. Azúcar solamente, azúcar no, sino panela o miel de caña o miel, porque el dulce es necesario. Sin dulce la persona se muere. Aunque todo tiene dulce, eso que ustedes ven aquí es puro dulce. ¿Y sabe a dulce? No, es que la naturaleza que Dios creó en la tierra, la tierra tiene ese compuesto biológico, que es la glucosa. La papa sale de la tierra ya con dulce, todo cereal es dulce, ¿no? Entonces, por ese lado ya les explico. Nada de sal ni azúcar refinada, la sal debe ser marina, nada de esas dos cosas. Las harinas, nada de harina refinada porque le baña toda la salud. Por eso nosotros a veces nos toca así, integral. Ay, pero es que me da pereza el arroz blanco, pero es salud, usted decide. Nosotros cumplimos, somos solo profesores, no nos molestamos, no, ustedes cada uno toma sus decisiones. Por eso les decía ayer, la enfermedad es solo una opción, arroz integral o arroz blanco. El arroz blanco tiene una alta concentración de azúcar y para el diabético lo sigue degenerando más el estado. Entonces el arroz blanco molecularmente refinado se les concentra el azúcar y es bien dañoso, todas las pruebas que se han hecho en laboratorio. En cambio como tiene los 3 componentes, que es integral, endospermo, salvado y el germen, una maravilla de alimento, limpia los intestinos y los mantiene regulados. Pero el blanco no hace eso, el blanco al contrario tapa las venas y por eso le duele la cabeza. Una de las formas que duele la cabeza, una de las cosas que hace. Entonces ya tenemos nada de azúcar, sal, nada de harinas refinadas. O sea, en la panadería no hay nada que comprar. Yo tengo un amigo en una panadería y me dice, ¿pero qué le doy? Le digo, mira, ahí tiene agua, pero nada se puede comprar en panadería, porque todo es refinado y todo tiene mantequilla y tiene grasa de cerdo. Todo en la panadería, la mayoría es grasa de cerdo y mantequilla. Y la mantequilla va taponando poco a poco hasta que la persona se va enfermando. De panadería, cero. Les estoy explicando los refinados. Luego viene el arroz blanco y luego viene otro blanco, que es el más mortal de todos. ¿Cuál es el otro blanco que creen que falta? ¿El azúcar? Ese ya dijimos, azúcar, sal, harinas, arroz, leche. La leche. Es el veneno número 1 de todas las enfermedades. La leche, los quesos, los yogures, todo eso. Entonces, si prescindiéramos de eso, ya se curan el 60% de las enfermedades. La pleura pulmonar, los bronquios, el alveolo, el intestino, el hígado, y la gastritis. Entonces, todo eso. Y los huesos, lo peor de todo es los huesos. Lo que más afecta a la leche son los huesos y los daños. Porque la leche es un calcio muy fuerte, que es un calcio animal. Y el calcio animal no tiene por qué entrar en el cuerpo humano, es un calcio para animales, no para humanos. Ustedes lo pueden comprobar, por eso el médico a veces dice, mire, suspenda la leche un mesecito y la persona se mejora. Y cuando se mejora, otra vez vuelven a la trampa. No, si ya se mejoró, quédese así. No más leche de por vida. ¿Ok? Entonces ya vemos los componentes de los componentes del arroz blanco y de todos los. Esos son 5. Y el sexto
que es el más mortal de todo. Bueno, ahí después le sigue la leche, ¿no? Que es un enemigo en la alacena de todas las casas y se llama aceite. El aceite no debe entrar en el organismo humano. Acuérdense que de todas formas Dios en Génesis 1:29 dice, esto es lo que establecí para el hombre. Y dice planta, y el aceite no es planta. Sí lo sacan de canola, de lo que sea, pero refinado. ¿Y lo si es pasan de por coco? Y si es de coco sí se puede, si es de oliva también se puede, pero nunca pasarlo por fuego. Yo le hice una prueba a la hermanita, ¿no? ¿Qué pasa si pasa por fuego? Se oxidan las células y empieza a causar un estrés oxidativo. El estrés oxidativo empieza dando dolores por todas las partes del cuerpo, cabeza, estómago, hígado, riñones, lumbar, de todos los dolores que quieras. Por eso el estrés oxidativo, aceite. El aceite, ahí por ahí, sacarlo y tirarlo. ¿Ve? La sal común no se debe utilizar, se utiliza para lavar las verduras, la sal. Y la lavan, pero eso es un compuesto químico que se utiliza para lavar, no para comer, solo sal marina. Entonces esos 6 puntos del aceite, nunca se debe fritar nada porque eso se pega por las arterias y ustedes no ven el efecto ya, pero la gente se va modificando el metabolismo y la ropa se va ensanchando, los brazos sobre todo se van ensanchando, producto del aceite, las piernas se exageran. Tienen que desarrollar fibra, no grasa. Entonces cuando ustedes hacen una limpieza de colon, por eso tenemos unos productos para limpiar el colon, y los intestinos empiezan a perder peso de aceite, de grasas saturadas, de refinados. Y empieza a quedar solamente un cuerpo limpio. El Señor dijo, tráeme un sacerdote limpio y puro. Y se refería a eso, 0 grasas. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Entonces, perdón, hermano, si no se utiliza aceite, pues no se utiliza para nada. Entonces, el arroz con qué. El arroz no se utiliza nada. Ella lo va a hacer y le va a mostrar cómo queda delicioso un arroz. Y si quisiera echarle aceite al arroz, pues cuando usted apaga el fogón, En el plato le echa aceite, pero no de ese que compra, sino de oliva puro, de ajonjolí puro, de coco. Pero sin quemar, y eso queda una delicia, y los intestinos y las arterias y el corazón se lo van a agradecer. Bueno, entonces ahora vamos a hacer 2 pocillitos. Yo creo que 2 pocillitos. Bueno, entonces, pero bueno, algo importante es que cuando ustedes ya están en la práctica, ustedes van a conocer ciertos tips ya de cocina. Entonces, siempre que vayan a poner a hacer algo, es recomendable que siempre pongan la ollita a secar, porque por lo general está mojadita, ¿no? Entonces a veces ustedes sufren en la cocina porque se les pegan, por ejemplo, las arepas, y es que no han dejado calentar previamente el sartén, o si tienen una parrillita y por eso es que todo se les pega. Entonces ustedes tienen que ponerlo a calentar solito antes y luego ya adicionan el ingrediente. Bueno, entonces vamos a poner 2 pocillitos de arroz, vamos a hacer 2. Necesitamos ponerlo a tostar. Ese es el proceso que se va a hacer. Se tuesta. Estábamos esperando por aquí fuego. La segunda opción. Bueno, hermanos, pero voy a ir explicándoles mientras está calientico. Bueno, entonces vamos a tostarlo y luego, entonces hay diferentes maneras de hacer el arroz. Por ejemplo, hoy traje por acá zanahoria. ¿Han hecho arroz con zanahoria? ¿Cierto? ¿Qué otra clase de arroz han preparado? ¿Arroz con qué? Verduras. Con verduras, arroz verde. ¿Qué más? Arroz verde, sí, también. Con fideos, con pimentón. Bueno, gracias. Entonces, bueno, el arroz chino. No se nos puede olvidar el arroz chino también. Entonces, inicialmente vamos a aprender cómo se hace el arroz básico y les voy a dar las indicaciones, por ejemplo, de hacerlo con zanahoria. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que todas las citas
Todas las citas del espíritu de profecía nos señalan que la persona que está en la cocina debe tener o desarrolla muchas habilidades. No es una persona del común. Hay una cita del espíritu de profecía donde ella, la hermana White, menciona que prefiere la cocinera que su copista. ¿Y quién era su copista? La que copiaba. La persona que le escribía, imagínese. Y que ella sentía que la persona, ya con el conocimiento que tenía, gracias al Señor, era más importante la cocinera, la persona encargada de la cocina, que la misma copista. Porque la cocinera es la encargada de la vida o la muerte de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que comemos. La vida está en la sangre, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, la sangre, dice Ministerio de Curación, que es un proceso maravilloso, porque ¿a quién se le ocurre que una zanahoria se convierta en sangre? ¿A quién se le ocurre que el arroz se convierte en sangre? Una papa se convierte en sangre. Un chicharrón. Entonces, por eso es que tenemos que pensar qué es lo que vamos a comer, hermanos, porque de ahí depende nuestra salud y de ahí depende nuestra vida. Por eso las mujeres especialmente somos las responsables. Hay una cita que dice que nos van a pedir cuentas porque hemos matado a nuestros hijos, hemos matado a nuestro esposo. Entonces acuérdense del mandamiento que dice no matarás. Hay otra cita que menciona que nosotros somos suicidas. ¿Por qué somos suicidas? Porque nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces esta responsabilidad de la cocina es algo muy bonito, es un arte, uno le va tomando mucho amor y cada vez ve cositas por ahí, las vas comprando, ay, este me sirve para hacer una torta, y este me sirve para hacer, las papas mejor, bueno, cositas así, ¿no? Entonces, para que todos vayamos tomando conciencia que la alimentación no es algo de dejarlo ahí como de últimas, por cuestiones del trabajo, por cuestiones del estudio, por cuestiones de los enredos que dice la palabra, los enredos de la vida, ¿cierto? Las mamitas o las personas encargadas de los niños buscan lo más fácil. Entonces le meten en la lonchera una ponimanta y un paquete de papas y desayuno a veces le dan una empanada con una gaseosa.